¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, este va a ser el último encuentro virtual de este año 2021 y vamos a hablar de un tema que me había olvidado de dárselos y que bueno, no es difícil, pero es muy interesante, como digo siempre, que es el tema de manual de normas y procedimientos. Espero que bueno, les sirva y van a tener también material teórico para poder ampliar el conocimiento. Y vamos a ver dos temas. Uno es manual de normas y procedimientos y el otro es historia clínica, someramente, así como para que ustedes tengan una idea, sobre todo para aquellos que en el día que estén trabajando en la profesión tengan que realizar una auditoría. La palabra manual a veces lleva a confusiones. Uno en general tiene el recuerdo del colegio, el manual de sexto grado, de séptimo grado, del grado que sea, que en general es una herencia del enciclopedismo francés, donde se tratan todos los temas un poquito, nada en profundidad, como quien dice que mucho abarca, poco aprieta. Hoy en día las formas de conocimiento han cambiado, porque cambió la vida, pero a las palabras quedan, entonces se le sigue llamando manual, pero no tiene la idea de una cosa muy grande que ocupe muchas hojas, porque el tema es que si nosotros vamos a hacer un manual de normas y procedimientos, no nos va a servir que sea algo muy grande porque la gente no lo va a leer. Entonces tiene que ser algo lo más simple, lo más sencillo y lo más didáctico y profesional posible. Sé que no es una tarea fácil, pero es muy importante tenerlo en los servicios de alimentación, sobre todo para saber qué hacer o qué no hacer cuando algún problema aparece o cuando algo se desvía de la norma. ¿Qué va a ser un manual? Un manual va a ser una herramienta donde va a explicar las actividades que se tienen que hacer para obtener un determinado objetivo. Y esto va a servir mucho cuando ingresa personal nuevo, para que sepa cómo se hacen las cosas, cuando nosotros tenemos a lo mejor varias sucursales, estamos hablando de una empresa privada, y para unificar la tarea y que en todos los lugares se haga lo mismo. Por eso es muy importante tener las normas de procedimientos por escrito en algo que lo llamamos manual, que no tiene por qué ser en papel, puede ser digital, aunque siempre conviene tener un resguardo en papel. ¿Qué partes va a tener un manual? Primero, la identificación. Estas son normativas internacionales que siempre lo vamos a tener que cumplir. Por un lado va a llevar el logo de la empresa, o por ejemplo si es una administración pública puede ser el escudo, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires o de la municipalidad donde se estén trabajando, y va a tener el nombre de la institución, por ejemplo, Hospital General de Agudos, fulano de tal. Y va a tener que figurar el lugar y la fecha de elaboración, sobre todo si es una empresa privada y hay varias sucursales. A ver el manual, porque a veces uno hace un manual de procedimiento en forma particular para una sucursal y no se está usando otra, por eso es importante poner el lugar y la fecha de elaboración para ver si tenemos el manual más actualizado, si a lo mejor el manual que nosotros estamos utilizando ya está desactualizado. Y si se hizo una revisión, que siempre conviene hacer de las cosas, porque acuérdense que siempre cuando tenemos que hacer algo, cuando tenemos que hacer un proceso, siempre va a haber una forma mejor de hacerla, y a lo mejor uno revisa los procedimientos y la forma en que está haciendo las cosas como para poder hacerlo de la mejor forma posible. Y también lo que va a figurar en ese manual, que es normativa, es la unidad responsable de su elaboración. Por ejemplo, el departamento de alimentación, la sección producción y quién lo ha autorizado. Es decir, nosotros no podemos poner una normativa en una organización si no tenemos la autorización de la superioridad, independientemente que sea un lugar público o un lugar privado. Y la identificación del manual se tiene que hacer con las siglas de la
organización. Por ejemplo, las siglas, por ejemplo, qué sé yo, mi hospital, que es Hospital Emergencia Psiquiátrica, las siglas son EPTA. Y las siglas de la unidad administrativa donde se hizo. Por ejemplo, si es el servicio de alimentación, puede ser SA. Y el número de manual, porque a lo mejor tenemos varios, que debemos tener varios manuales para los distintos procedimientos, donde nosotros le estamos explicando a la gente de qué manera se hacen. Entonces tiene que estar el número del manual que corresponde a determinadas actividades que se van a hacer. Y la norma dice que entre las siglas de la institución y el número tiene que haber un guión en forma horizontal o en diagonal. Eso no habría ningún inconveniente, son normas que pautadas en forma internacional. También se acostumbra a poner un índice donde va a estar el nombre de los capítulos con las respectivas páginas como normativa para cualquier índice que se haga. Y conviene hacer una breve introducción donde se va a explicar el contenido. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a leer un manual cuyo contenido no es el que nosotros estamos buscando, qué objeto tiene ese manual, las áreas de aplicación. Por ejemplo, se puede hacer un manual para lo que es la alimentación enteral. La importancia y la actualización de la revisión también debe figurar en la introducción, y se puede incluir un mensaje de la autoridad principal del servicio, esto sobre todo en los manuales de bienvenida cuando se trabaja en recursos humanos, para que la persona tenga idea de qué objetivos tiene la organización en donde va a empezar a trabajar. Y un manual lo podemos hacer, por ejemplo, como dije antes, para alimentación enteral, donde vamos a explicar de qué manera se van a disponer cuando a un paciente se le va a poner alimentación enteral, de qué forma se van a adquirir los insumos, las guías, cuál va a ser el cuidado y el resguardo de los nutroterápicos, tanto los listos para el colgar como para los modulares, cómo va a ser la relación con el personal de enfermería, que es el que va a ir reemplazando las guías y el alimento que se va a dar, y si el servicio tiene una bomba de perfusión continua, bueno, también quién tiene el resguardo y cuáles son los mecanismos higiénicos que se van, o las medidas higiénicas que se van a adoptar para poder mantener esas bombas de perfusión de la mejor forma posible. Y el objetivo también va a servir para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo. Por ejemplo, cuáles son las funciones que va a tener, por ejemplo, cocinero jefe, el ayudante de cocina, el despensero, el peón de la despensa, el peón de la cocina. De esta manera, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y de esta forma se evitan malos entendidos y se evita caer en eso de que, bueno, yo lo hice de esta manera porque me pareció. No, nosotros lo hacemos de una forma unificada porque para eso existe un manual de procedimiento. Y cuando la gente sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, es mucho más fácil encontrar las fallas, los errores y el grado de responsabilidad que se pudo haber llegado a ocasionar cuando algo sale mal y no se hace debido a las normas. A veces se hacen en función de las normas y bueno, hay que adaptar las normas a lo mejor porque cambiaron los recursos que tenemos, porque cambiaron el personal y a lo mejor ahora tenemos menos gente o tenemos más gente y tenemos que delegar las tareas y las funciones de distinta manera. Obviamente que un manual de procedimientos va a facilitar las tareas de auditoría porque uno ya tiene por escrito establecido qué es lo que se hace en las distintas áreas, cuáles son los procesos que se tienen que hacer, cuáles son los registros que se tienen que implementar, y el auditor de esa manera va a poder cotejar lo que se hace
con la normativa que tiene ese servicio. Y también va a servir para hacer una evaluación interna, un control interno y la vigilancia para, primero, resguardar la bioseguridad de la alimentación que se brinda, dar la alimentación suficiente, completa, armónica y adecuada y cumplimentar todas las normativas del servicio y de las distintas legislaciones que nosotros ya estuvimos viendo, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, la ley de contabilidad. Y sirve también para que tanto los empleados como los jefes conozcan las responsabilidades y las funciones de cada uno, y de esta manera, en forma directa e indirecta, se puede llegar a reducir los costos del servicio. ¿Por qué? Porque se mejora la eficiencia en general de toda la institución. También va a figurar en los manuales de normas y procedimientos las áreas de aplicación, es decir, si eso va a ser para el área de recepción, de almacenamiento, de preparaciones previas, de preparaciones finales, de distribución, y si es de distribución, o por ejemplo para lactario, si va a ser una norma de procedimiento para lo que es la distribución de los biberones, de la alimentación enteral, es decir, cuál es el área de acción que cubren esos manuales que nosotros estamos haciendo. Y también se va a poner en el manual cuáles son las unidades administrativas que van a intervenir en esos procedimientos, porque no siempre interviene una sola unidad administrativa. A lo mejor es un procedimiento, por ejemplo, de compra de alimentos, donde va a estar interviniendo la unidad de alimentación y la oficina de compras o el departamento de compras de la institución, y todos los puestos que van a intervenir en todas esas fases. Por ejemplo, lo que es, por ejemplo, la recepción, quiénes van a ser las personas que van a estar, no solo las responsables de la compra de los insumos, sino también de lo que es la recepción, el acopio y la entrega. O sea que acá tenemos, por ejemplo, el jefe de alimentación, el jefe de compra, el administrativo, tenemos al jefe de despensa, tenemos al peón y tenemos también, por ejemplo, al despensero en el momento en que va a entregar la mercadería al cocinero para que haga las raciones. En un ejemplo. También se va a incluir, por ejemplo, todos los lineamientos generales, qué objetivo nosotros vamos a tener, por qué lo queremos hacer, y todas las normas de operación, los elementos de bioseguridad que hay que tomar, y si algo se desvía de la norma, qué acciones alternativas nosotros vamos a tener que hacer cuando hay alguna falla que pueda llegar a ocurrir. Y los lineamientos de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se van a hacer, los tenemos que redactar en forma clara y concisa y que la gente lo pueda entender, para que los puedan entender todos, aún las personas que no están familiarizadas con los aspectos administrativos, para evitar malos entendidos. Y deberá ser lo suficientemente explícita, ¿para qué? Para evitar que la gente tenga que estar constantemente preguntando cómo hacer las cosas. Para eso está el manual de procedimientos. Sería una cosa parecida como cuando uno compra un electrodoméstico y le viene el manual del usuario. También se puede poner en el manual las definiciones o de los términos técnicos, porque a veces nosotros damos por sobreentendido que determinada palabra todo el mundo la relaciona con eso y muchas veces no. Entonces tenemos que aclarar cuando nosotros nombramos determinadas cosas puntuales a qué nos referimos y en qué contexto lo estamos utilizando, para que las personas que consultan ese manual les resulte de la forma más fácil y accesible posible. También vamos a poner los procedimientos de cada una de las operaciones. Por ejemplo, cómo se va a hacer la entrega de la mercadería por parte de la despensa al sector de cocina. Por ejemplo, los formularios que tiene que haber para que el despensero pueda entregar lo que necesita el cocinero, y cuáles son los responsables de cada área.
para así, de esa manera, cada uno sabe qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Como les comentaba, podemos también poner en ese manual, si son sobre todo manual de procesos, de una copia de los formularios preimpresos que maneja el servicio para, por ejemplo, hacer un pedido de víveres, para, por ejemplo, distribuir la comida en la sala, por ejemplo, la planilla de distribución. Entonces nosotros, si le queremos hacer un manual de procedimientos para el camarero, ponerle en el manual, a modo de ejemplo, qué planilla tiene que llevar para poder hacer la distribución. Y al final se puede poner, por ejemplo, un glosario de términos, como en cualquier libro o que se hace, pero acá tiene que ser todo de la forma más breve, más explícita y entendible y que no sea aburrido. Y que puede servir ese glosario de términos de apoyo para las personas que quieren consultar y cuando se quiere revisar ese manual para mejorarlo y para actualizarlo. Bueno, eso es lo que se refiere a los manuales. Yo después les voy a poner en la página web material teórico para que ustedes puedan agrandar un poquito más el tema, pero el tema es simple, el tema es ponérselo a hacer, a veces nos cuesta ponernos a escribir. Y otra cosa que tenemos escrita y que es fundamental, sobre todo cuando se hace la recorrida de sala y cuando tenemos consultorio, ya sea en forma particular o en un hospital público o privado, que es el tema de la historia clínica. Historia clínica que está regida por la ley 26.742, que es una ley relativamente nueva del año 2012, que modificó a la 26.529. Yo estos números se los digo, pero no se los voy a preguntar, pero sepan que es una ley nacional, que la ley de historia clínica modificó a la 26.529 del año 2009, y que habla también esta ley de historia clínica de los derechos que tienen los pacientes en relación al sistema de salud y también de los profesionales del sistema sanitario. ¿Qué es una historia clínica? Una historia clínica es un documento obligatorio, es decir, no se puede atender a un paciente sin registrar esa actuación en la historia clínica. Obligatorio, cronológico. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a anotar la fecha de cada vez que se hizo una intervención. Foliado, esto cuando hablamos de historia de papel, que quiere decir que va a tener un sellito con el número. Si la historia es digital, tiene, bueno, otros impresos ya en formato digital el número. Él va a tener que tener foliado cada página para que nadie se anime a quitar una página. Por ejemplo, yo tengo folio 1 y después sigue el folio 3, alguien quitó el folio 2. Entonces por eso se folian todas las hojas para que nadie se anime a arrancar nada. Y tiene que ser completo. No pueden faltar, no pueden faltar cosas que se hayan hecho, donde va a constar en este documento que tiene carácter legal, porque cuando hay un juicio de mala praxis, la historia clínica es una documentación, donde va a figurar todo lo que se le hizo al paciente, tanto por parte de los profesionales como de los auxiliares de la salud. Es decir, el médico va a escribir el kinesiólogo, va a escribir el licenciado en nutrición, va a escribir el enfermero, van a escribir el kinesiólogo, es decir, el asistente social, el terapista ocupacional, todas las personas que intervienen en el cuidado del paciente, ya sea que esté internado o sea atendido en forma ambulatoria. La ley ha establecido y definió de quién es la propiedad de la historia clínica. La historia clínica es del paciente. Y esto es un concepto que no estaba tan claro. ¿Por qué? Porque la historia clínica la escribe el profesional. Si está en una institución, la institución es salvaguarda de la historia clínica, pero el paciente dice, ustedes están escribiendo con mi cuerpo. Cosa que también es cierto. Entonces, como estaba la discusión de quién era la historia clínica, yo me acuerdo cuando era chico, uno iba a sacarse un análisis y te lo daban en un sobre cerrado y el recepcionista te decía, esto se lo tiene que dar al doctor y no lo puede abrir,
porque forma parte del secreto profesional, y uno llegaba a la casa y se ponía a hervir agua y con vapor abría el sobrecito porque uno tenía miedo a ver si tenía algo malo, aunque no entendiera lo que decían los análisis. Y en realidad la ley lo que estableció es que la historia clínica es del paciente. Y la institución, el hospital o el sanatorio, lo que hace es la custodia, es decir, cuida esa historia clínica. Y el paciente, cuando pide una copia de la historia clínica, la institución le tiene que dar una copia autenticada dentro de las 48 horas. Si no, el paciente puede ir a la justicia y pedir un habeas data en un juzgado para que obliguen al sanatorio o al hospital o al consultorio privado a entregar una copia de la historia clínica de ese paciente. O sea, y cuando la historia clínica es digital, en muchos países lo que se hace es se le da al paciente el número de acceso para que pueda acceder a la historia, pero no para que pueda escribir, obviamente, pero sí para que pueda acceder y ver online su propia historia clínica. Esto que para ustedes a lo mejor les parece algo muy obvio, no, si la ley lo tuvo que establecer es porque en realidad no era un concepto aceptado y compartido por todos. ¿Qué datos obligatorios va a tener la historia clínica? La fecha en que se empezó a escribir la historia clínica y los datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar, porque a veces hay personas que tienen, dos personas que pueden tener, por ejemplo, Juan Pérez, hay más de un Juan Pérez, entonces tiene que figurar el nombre, el apellido, hijo de quién es, su grupo familiar cercano, es decir, sanguíneo, los hermanos que tiene, número de documento, dónde vive, como para poder identificar perfectamente a esa persona. Va a tener que estar los datos del profesional que interviene, el médico, el gastroenterólogo, el médico clínico, el gastroenterólogo, el licenciado en nutrición, el personal de enfermería, el licenciado en enfermería, etcétera, 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 y la especialidad que tiene. Y los registros, cuando no es digital, tienen que ser claros. ¿Esto qué quiere decir? Eso de que uno escribe con mala letra y que no la lee nadie y uno dice, tiene letra de médico, eso no existe. No existe la letra de médico y la letra tiene que ser lo más clara posible. ¿Para qué? Para que el paciente lo pueda leer y si llega a haber algún problema, que hay un juicio de mala praxis, para que los abogados, el juez, el fiscal pueda entender y no tener que buscar a un traductor de letra de médico, que no existe el traductor de letra de médico. O sea que, es más, pueden sancionar al profesional por no escribir con letra legible. Obviamente que esto no pasa con las historias clínicas digitales porque, bueno, ahí es el teclado. Y los datos tienen que ser precisos. No se puede poner más o menos cualquier cosa, sino que los datos tienen que ser precisos porque, ojo, que esto es un documento que puede jugarnos en contra o a favor nuestro en un caso de un juicio de mala praxis. Y también se tienen que poner los antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos, si los hubiere, de todo acto médico realizado. También va a haber todos los documentos concernientes al tratamiento, como por ejemplo el consentimiento informado, las hojas de indicaciones médicas, las hojas de enfermería, si se le hizo un estudio complementario, una tomografía, una radiografía, una resonancia magnética o cualquier estudio de análisis de laboratorio o cualquier estudio que se haya hecho, y si el paciente rechaza hacerse un estudio, porque uno tiene el derecho de no dejarse hacer un determinado estudio, también tiene que figurar en la historia clínica. ¿Quién la va a cuidar? No la va a cuidar ni la policía de Nueva York ni este perrito tan simpático. La custodia la tiene la institución y está obligado a conservarla durante 10 años. ¿Esto qué quiere decir? De la última consulta, si la persona no volviera a esa institución, la institución tiene que resguardar todo ese material durante 10 años. Si la persona vuelve a ir, se vuelve a contar los 10 años de cero. Así, por ejemplo, supongamos, si hoy, que es 12 de noviembre de 2021, la persona se atendió por última vez el 12 de noviembre de 2011, hoy se cumplirían los 10 años
y ya la institución podría desechar esa historia clínica. Pero ¿qué pasa? Si hoy la persona vuelve a atenderse, los 10 años se empiezan a contar a partir de la última vez que se atendió. O sea que se empezarían a contar nuevamente a partir del día de hoy. Y también la ley dice que la historia clínica tiene que ser única en cada institución. ¿Esto qué quiere decir? Antes era muy común que el odontólogo tenía una historia clínica dentro de un hospital o un sanatorio, ginecología tenía su historia clínica, a lo mejor el servicio de alergia tenía su historia clínica. No, la historia clínica tiene que ser unificada porque si no, la verdad que es muy difícil la comunicación y muy difícil el trabajo inter e intradisciplinario. Y se tiene que archivar con un código que debe conocer el paciente. Hay instituciones, por ejemplo, que ponen el número de documento del paciente con las siglas de su nombre o con la fecha de nacimiento. Y tanto en los lugares públicos como privados, la institución y el profesional, el consultorio particular, está obligado a resguardar la historia clínica por un plazo mínimo de 10 años. ¿Qué derechos tiene un paciente? El paciente tiene derecho a asistir, a la asistencia, es decir, nadie se puede negar a asistir a un paciente. Y la ley también dice que tiene prioridad de asistencia a los niños, las niñas y los adolescentes, y que el paciente tiene derecho a la intimidad y a la confidencialidad. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí me van a hacer una revisación y yo estoy en una sala donde hay más de una cama, hay que poner un biombo para resguardar la intimidad de la persona. Y con respecto a la confidencialidad, se refiere la ley a que ningún profesional puede contar a otra persona ni a los medios de comunicación el contenido de la historia clínica. Por ejemplo, si una persona famosa la operaron de una apendicectomía, el sanatorio o el hospital, el médico que lo operó, no puede decirle a los medios de comunicación: operé a tal actor, a tal actriz, a tal político de una apendicectomía. A no ser que esa persona autorice al médico o la familia del paciente autorice al médico a informar a los medios de comunicación que esa persona ha sido atendida o se le ha practicado un determinado acto médico. Entonces, el paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la historia clínica o tenga contenido a ella, guarde la debida reserva, es decir, no lo pueden contar, no se le puede sacar una foto a un deportista famoso mientras lo están bajando de la ambulancia, mientras lo llevan en una camilla, o meterse en la habitación y con el teléfono sacar una foto y publicarlo en una red: mire, está internado fulano de tal, importante basquetbolista, importante futbolista, importante jugador de tenis de la Argentina, le hicieron tal cosa. Si ustedes hacen eso, son pasibles a que la ley los condene. Entonces, ojo, porque a veces uno, con esta cosa de las redes sociales, la gente ha perdido un poco la noción de la privacidad. Y uno tiene que tener privacidad de uno y de la persona que uno está atendiendo. Y cuando me refiero a privacidad, me refiero, por ejemplo, si están atendiendo a alguien, no pueden decir: miren, fulano de tal, que es deportista o que es político, pesa tanto, está recibiendo una dieta de tantas calorías. No, eso lo puede decir el paciente, pero no se lo podemos decir nosotros a los medios. Ahora, si el paciente nos autoriza a informarlo al público, ahí ya es diferente. Bueno, espero que les haya servido. El tema de la historia clínica es un tema que no es un tema menor, por eso la ley lo ha contemplado. Lo mismo que espero que les haya quedado claro los manuales de normas y procedimientos, que siempre tenemos que tenerlos en los servicios de alimentación para que cada uno sepa cómo se hacen las cosas, cómo se deben hacer las cosas, y modificarlos cada vez que se decide reformar algún proceso, reformar alguna forma de hacer las cosas, porque ahora tenemos otra tecnología, tenemos otro equipamiento, o porque, bueno, cambió el conocimiento científico y ya esto no va más, ahora las cosas se tienen que hacer de diferente manera. Bueno, la verdad que para mí ha sido
un gusto haber compartido este año que ha sido 100% virtual, igual que el año pasado. Estudien para el final. Final no se presenta uno para zafar, sino se presenta para demostrar los conocimientos que tiene. Yo ya les dije en su momento que al principio de la cursada que el final es oral y va a ser oral, independientemente de la gente que se inscriba, y estudien, no se presenten para ver si zafan. Así que bueno, les deseo la mejor de la suerte porque cuanto ustedes más sepan, más validez va a tener el título que tienen. Feliz año, hasta luego.